porque vamos a hablar de Isaac. Pero al hablar de Isaac, no podremos detenernos también de hablar de Abraham. Pero Abraham va a aparecer, durante todo el tiempo va a aparecer Abraham de la mano de Isaac en esta tipología. Pero realmente quien es el tipo de Cristo viene a ser es Isaac, porque Abraham por excelencia va a ser ese tipo del Padre, de la obra del Padre, y se van a dar cuenta cómo lo vamos a desarrollar. Hemos tratado de que esta manera en que abordamos los personajes que son tipología de Cristo, los podamos mostrar en orden cronológico, es decir, según el orden en que sucedieron los acontecimientos. Por eso primero hablamos de Adán, luego de Abel, seguidamente de Noé y ahora Melquisedec. Melquisedec que se relaciona con Abraham, y ahora vamos a hablar del hijo de Abraham, que es Isaac. Entonces estamos teniendo un orden cronológico para que lo tengan también muy en cuenta. Entonces el tema del día de hoy es Isaac, el hombre que Dios guió. Nos va a tomar 2 o 3 clases poder abordar todos los temas que vamos a ver, y precisamente quiero mostrarles un resumen de lo que vamos a estar viendo durante estas semanas. Primero vamos a ver de cómo Isaac es tipo de un hijo especial. E inmediatamente hablemos de Isaac, vamos a hablar de cómo vemos eso en nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos a hablar de un sacrificio especial. Y cuando hablamos de un sacrificio especial, vamos a ver cómo Isaac fue presentado a Dios como una ofrenda, al igual que Cristo fue presentado a Dios en ofrenda por el pecado. Y vamos a ver cómo Isaac fue levantado de la muerte en figura de la resurrección, como Cristo verdaderamente sí fue levantado de entre los muertos. Ustedes dirán, ¿cuándo sucedió esto con Isaac? Lo vamos a ver. Esto, lo que acabo de leerles, tanto un hijo especial como un sacrificio especial, es lo que vamos a estar viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a estar viendo el día de hoy esa parte. También en clases más adelante vamos a estar viendo una provisión especial. Dios proveyó de un carnero para el holocausto en sustitución de Isaac. Y vamos a ver cómo ese carnero en sustitución por Isaac viene a ser Cristo, que es el Cordero de Dios provisto para quitarse el pecado del mundo. Jesús como un sustituto. También vamos a ver una esposa especial, cómo Isaac se casa con una mujer tomada de entre una sociedad pagana. Y también vamos a ver cómo se vuelve un paralelo de Cristo, porque Cristo está tomando para sí una esposa de entre las naciones de los gentiles. También vamos a ver cómo es un siervo especial, porque vamos a ver en medio de esa búsqueda de la esposa de Isaac, aparece un personaje que es Eliezer, que fue enviado por Abraham con el encargo de buscar esposa para Isaac. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo ha sido enviado por Dios a este mundo con la misión especial de proveer una esposa mística para el Señor Jesucristo, su iglesia. También vamos a ver un encuentro especial, cómo Isaac no vio el rostro de Rebeca hasta después de haberla tomado por esposa. Y vamos a ver cómo eso se vuelve un paralelo, porque la iglesia, como esposa de Cristo, no verá el rostro de su amado hasta que tenga lugar el encuentro con él en las grandes bodas del Cordero. Y también vamos a ver una bendición especial, cómo Isaac fue el heredero de su padre y beneficiario de todos sus bienes, así como Cristo también es el heredero de su padre, y los redimidos vamos a convertirnos en coherederos de este hijo que heredó todas estas grandes bendiciones, riquezas de autoridad espirituales. Entonces, va a ser bien interesante el tema que vamos a estar abordando, pero nos va a tomar cierto tiempito poderlo llevar a cabo. Entonces, lo vamos a tomar suave. Les voy a pedir un favor, les voy a pedir que me ayuden con muchos textos bíblicos. Entonces, ojalá tengan una Biblia a la mano. Y en particular empecemos a leer desde Génesis capítulo 17. Los versículos que aparecen allí, hoy sí me gustaría que los leyéramos para poder contextualizar lo que vamos a hablar al día de hoy. No quiero asumir que todos conocen las historias y de pronto encontrar que alguien no las conoce y no vaya a entender la clase. Entonces, por favor, todos tengan en este momento sus Biblias abiertas en Génesis y vamos a estar estudiando Génesis 17, 18, 21 y vamos a estar leyendo, ¿ok? Entonces les voy a pedir el favor a todos que estén muy atentos con esto que aparece en primera instancia. Génesis, capítulo 17, verso 15 al 19. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Muy dinámico, por favor. Yo digo. Listo, Dijo dale. también Dios a Abraham, ¿perdón? Listo, Sergio, muchas gracias, dale.
Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Amén. en cuanto a Ismael, No, perdón, deja hasta ahí, deja hasta ahí. Hombre, Sergio, usted debería grabar un audiolibro de las escrituras. Yo por mí que se quede ahí leyendo, man. Está buenísimo. Me recordé aquellas épocas cuando estaba pequeñito y me escuchaba la Biblia grabada. Y David con Goliat. Así me sentí en este momento. Ok, uno muchas veces piensa que la que se rió cuando prometieron que iban a tener un hijo ya estando viejos, uno siempre como que se recuesta con Sara, ¿no? Que fue Sara la que se rió. Pero este pasaje nos deja ver que Abraham se rió en principio. El hijo de Abraham y Sara. Cuando Dios dio la promesa que Sara tendría un hijo, Abraham fue incapaz de creerlo y se echó a reír. Ahora, viajemos y vayamos a Génesis 18, del 9 al 15. Sergio, tú quedaste inmatriculado, quiero volver a escuchar. Génesis 18, del 9 al 15. ya. Y le dijeron, sí, pues 18, del 9 al 15. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Esto es maravilloso. Este pasaje es bien interesante. Es aquí cuando se le aparece Dios en una teofanía a Abraham. Dice que estando en el calor del día, él sale a la tienda y ve que tres hombres se acercan. Dos de ellos son ángeles. Uno de ellos es una teofanía del Señor. Y como ya se los dije en clases pasadas, todas las teofanías humanas del Señor, de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo. Se le aparece y le da la promesa a Abraham de que nuevamente va a tener un hijo. En esa ocasión lo escucha Sara y es Sara la que se ríe. Pero uno tampoco puede ser implacable con ellos. La primera vez que Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo es cuando tiene aproximadamente 75 años. Y luego en Génesis 17 se le vuelve a aparecer y ya han pasado casi 25 años. Y el hecho de que él se ría es algo como de tanto tiempo que ha pasado, ¿será que sí sucederá? Yo no estoy tratando de excusarlos a ellos en su incredulidad, sino que es que era apenas natural que la gente fuera escéptica al respecto. Sara estaba vieja, tenía la menopausia y aún en sus mejores días no hubiese podido quedar embarazada porque también era estéril. O sea, tenía tres problemas. Durante toda su vida, donde pudo concebir fue estéril. Y ahora le había llegado a la menopausia por razón de su vejez. Ahora, después del nacimiento del niño, reconoció gozosa Sara
que Dios le había dado motivos para reírse, tanto a ella como a sus amigas, pero ahora con risa de alegría, no una risa escéptica, no una risa de incredulidad. En Génesis capítulo 18, y ojalá puedan estar buscando ya Génesis 21:6. En Génesis 18 esto se lo profetiza Dios o se los promete Dios a Sara y a Abraham un año antes de que suceda. Él dice, los visitaré y de aquí a un año tendrán a un hijo. Entonces leamos lo que dice Génesis 21, que es cuando ya tiene al bebé Sara. Entonces, si me pueden ayudar. ¿Lo tenemos ya? ¿Me escuchan? ¿Qué versículo? Génesis 21, solo el 6. El 6. Ajá. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reiría conmigo. Mire, o sea, yo creo que ustedes imaginen la alegría que puede producir no solamente que han tenido un bebé, sino ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Estas dos personas amaban y temían a Dios. O sea, es algo maravilloso lo que ha sucedido. Ahora, como recuerdo de esos acontecimientos y obedeciendo la indicación de Dios, Dios llama a su hijo Isaac o Isaac, como es en el idioma hebreo, cuyo nombre parece estar relacionado con el verbo sahá, que significa risa, o seok, reírse. O tirzar, que significa él se ríe, o sea, cosa u objeto de risa. Porque luego se alegró en su espíritu cuando se cumplió lo que el Señor le había prometido. Era una risa de alegría, ya no era una risa de burla, ya no era una risa de nervios, ya no era una risa de incredulidad, sino una risa de un gozo que proviene de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Aunque hay algunas personas que hilan un poco más delgado ya han querido ver que Isaac es la forma apocada del nombre teóforo Yitzhak. Dios se ríe, es decir, que Dios es benévolo, o sea, que Dios al contemplar la incredulidad de Abraham y de Sara, pues como que la pasa por alto y aún así cumple la promesa, como que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel, algo así. Pero eso ya es hilar muy delgado. Lo que nos dice la escritura más bien es que ellos se alegran de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, esto es importante, porque es importante contextualizar la persona que vamos a estar comparando con Cristo, que las escrituras la compara con Cristo. Es importante señalar su trasfondo, de dónde viene, qué situación. Isaac no es una persona cualquiera. ¿Por qué? Porque es el hijo de la promesa. Y desde ahí comienzan las comparaciones con Cristo, porque Cristo es el Mesías prometido. Isaac es el hijo prometido. Entonces tiene mucho que ver. Ya desde a partir de allí podemos empezar a ver las comparaciones maravillosas que tenemos enfrente. Abraham es un ejemplo de la impaciencia humana. En Génesis 16 vemos cómo él lastimosamente quiere ayudar a Dios y se mete con una sierva y tiene un hijo con ella. Y creo que esto fue una idea aún también de la misma Sara. Y pues bueno, la situación que le salió fue terrible, fue Ismael. Dios no iba a traer el cumplimiento de las promesas a través de Ismael, sino a través del hijo de la promesa, de Isaac, de ese nacimiento, de ese alumbramiento sobrenatural. Entonces vemos cómo la impaciencia humana de Abraham es un ejemplo en contraste con la misericordia y la paciencia de Dios al prometerles nuevamente un hijo. El Señor reafirma su promesa en Génesis 18 y los rasgos tipológicos de Isaac como prefigura del Mesías son verdaderamente impresionantes. Y es por eso que nos vamos a tomar tanto tiempo hablando de Isaac, porque es que va a ser muy rico todo lo que vamos a ver. Pero son tantos detalles, son tantas situaciones que sería una carrera muy loca darlo solo en una clase. Entonces nos vamos a deleitar, vamos a leer los textos y la vamos a disfrutar cada uno de los pormenores de esta comparación tan maravillosa. Como les dije, vamos a ver tres aspectos el día de hoy. El primero de ellos es un hijo muy especial. Isaac fue un hijo
muy especial porque era el hijo de la promesa y el heredero legítimo de Abraham. Esto nos habla entonces de la universalidad de los propósitos de Dios. Y también podemos ver en Cristo el Mesías prometido por Dios a través de todas las profecías. Podemos ver y compararlo. Miren, Abraham se la pasó casi 25 años esperando la promesa. Desde que el Señor le habla, cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Esta promesa de, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, eso está en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Que esto se pueda cumplir es imposible si él no tenía hijos. O sea, ¿cómo él va a prolongar su estirpe si no tiene hijos? Pero como dice la carta también de Pedro, Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una promesa que apunta acerca de que el Señor, pues como que no viene por segunda vez. Algunos veían también como muy demorada la venida del Mesías en su primera aparición. Y decían, ¿será que sí va a suceder? ¿Será que sí va a aparecer? Lo mismo sucedía con Abraham. Abraham estaba impaciente por ver el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero, y por ese afán es que él intenta tener un hijo con su sierva. Y pues lastimosamente las cosas salen muy mal con el hijo de Agar, con Ismael. Porque no era a través del hijo de la sierva, sino a través del hijo de la promesa que el Señor se iba a manifestar. Por eso la palabra de Dios dice que no todos los descendientes de Abraham son israelitas, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Eso lo habla el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y por eso es interesante ver que la fe no se hereda por nacionalidad o por ser descendiente de Abraham físicamente hablando, sino que todos los que son de la fe en el Hijo de Dios son hijos de Abraham. Todos los que son hijos de la fe. Y podemos ahí hablar perfectamente de que ellos tuvieron, independientemente de que se rieron, yo quiero que no nos llevemos un cuadro incorrecto de Sara y de Abraham. Ellos batallaron con su incredulidad y Dios les otorgó fe al punto de que creyeran. Romanos capítulo 4 habla de un Abraham que luchó en esperanza contra esperanza y que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo casi muerto como de 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. Ojalá puedan leerse Romanos capítulo 4, maravilloso texto para darles un contexto de lo que habla acerca de Abraham y la batalla de fe que este hombre tuvo. Pero como la fe es un don que otorga Dios, él perseveró en esa fe y finalmente abrazó el milagro. Ahora, les estoy hablando de la fe de Abraham, aunque el tipo hoy es Isaac, porque esta fe más adelante en cosas que voy a explicar es clave para dar razón de por qué Abraham se comportó como se comportó. Entonces es maravilloso que también lo tengamos en cuenta. También Isaac fue especial porque nació milagrosamente. Su nacimiento se anunció con anticipación por Dios. Su nacimiento tuvo lugar en condiciones sobrenaturales y le fue dado el nombre de Isaac por Dios antes de su nacimiento. Entonces podemos ver que hubo una promesa, una promesa de parte de Dios para el nacimiento del Señor, de Isaac. Las condiciones en las que nace Isaac son completamente sobrenaturales. Y también anuncia al Señor de manera profética cómo se va a llamar el niño. Ahora, comparemos esto con Cristo. Su nacimiento fue anunciado anticipadamente. Y acá se nombran algunos textos como Mateo 1 y Lucas 1. Pero es que estos pasajes precisamente se remiten a pasajes del Antiguo Testamento donde habla de que iba a nacer en Belén y que iba a ser hijo de David y algunas profecías que hablan acerca del Mesías. Ahora, su nacimiento fue sobrenatural. Ahí sí podemos leer Lucas 1 y Mateo 1 y vemos y darnos cuenta cómo su padre fue el mismo Espíritu Santo. Podemos ver cómo el mismo Dios, perdón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mismo Dios es el Padre del Señor Jesús. Por eso será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y le fue dado el nombre Jesús por Dios antes de nacer. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que va a nacer un hijo de ella, él le da el nombre.
Y cuando José quiere irse secretamente y dejar a María, y se le aparece nuevamente el ángel en sueños, ese ángel también le dice a él qué nombre va a llevar el niño. Entonces, todos estos pormenores no son porque sí, son comparaciones directas, tipologías de Cristo. Isaac era especial porque era un hijo deseado y muy amado. Yo creo que ustedes por un momento piensen cuánto tiempo anheló Abraham ese hijo. Ahora, yo creo que Abraham, si en algún momento dudó, no dudó de las promesas de Dios. Dudaba era de su propio cuerpo. Dudaba de su propia capacidad. Dudaba hasta tal vez de la misma capacidad de Sara. De hecho, algunas personas han dicho que la idea de tener, la Biblia dice que la idea de tener Abraham un hijo con la sierva nace de Sara. Y algunos, hilando muy delgado, dicen, para volver eso toda una novela, que Sara dudaba de pronto de que ella fuera la estéril y de pronto el estéril era él. Entonces era la prueba de que si él era el estéril, pues ni iba a dejar embarazada ni a Sara ni a Agar. Pero finalmente, pues Abraham sí deja embarazada a Agar y es la muestra de que la estéril en ese momento era Sara. Estamos hablando de una época muy primitiva donde no habían exámenes de esterilidad. Entonces, ¿por qué les pongo este tema? Eso no lo dice la escritura, esa novela mexicana barata no la dice la escritura. Pero les estoy poniendo un ejemplo de cómo aún ellos podían dudar de ellos mismos, mas no de la promesa de Dios. Y esto es como la dualidad que puede haber. Eso fue lo que hizo que un Pedro se hundiera en las aguas. Ahora, incredulidad es incredulidad, pero podemos hablar de personas que podían dudar aún de ellas mismas antes que dudar de Dios. Ellos no dudaban que el Señor iba a cumplir la promesa y por eso fue un hijo tan anhelado de parte de Abraham, este niño que iba a venir, que se iba a llamar Isaac. Fue el hijo anhelado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, dice Génesis 21. Fue el deleite de su padre, dice Génesis 22. En el hebreo se percibe mejor el énfasis y podría leerse Génesis 22 así. Toma ahora a ese hijo de ti, a ese único de ti, al que tú amas, a ese Isaac, tu risa. Eso lo dice Matthew Henry explicando Génesis 22. Ahora, ¿qué dice Génesis 22? Es cuando el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Y ahí en ese pasaje hay una frase, un apelativo que es maravilloso, pero en medio de un sacrificio es dolorosísimo. Cuando le dice a tu hijo, a tu amado. Y eso demostraba lo altamente amado que era Isaac por su padre. Era legítimamente el hijo único. Por eso le dice, a tu hijo, tu único, ofrécemelo. Al igual que Isaac, Cristo es el deleite de su padre. Es el hijo muy amado. Es el deseado de todas las naciones, según lo dice Ageo 2 y Malaquías 3. Entonces podemos ver el paralelo maravilloso. Ahora, reflexionemos un poco lo que le había costado a Abraham ese sacrificio que vamos a hablar más adelante, porque vamos a hablar de un sacrificio especial. Pero yo creo que por ahora reflexionemos. ¿Cuánto le debe haber costado a Abraham ese sacrificio? Pero quiero que vayamos mucho más allá. ¿Cuánto le debe haber costado al Padre entregar a su Hijo? Y cuando hablo del Padre, hablo del Padre Dios, entregar a su Hijo. ¿Cuánto debe haber costado? Un hijo muy amado. Entremos en materia. Un sacrificio especial. Miren lo que dice Génesis 22, el verso 2. Toma ahora a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Alguien escucha Moriah y dirá, wow, ¿qué es esto? Ya lo vamos a explicar. Este mandato de Dios significa una auténtica prueba para Abraham. Porque, ¿qué era lo que más amaba y más le importaba a Abraham en su vida? Pues a su único hijo, como lo dice la misma escritura, a quien él amaba entrañablemente. Sin embargo, a pesar de que haber sido muy difícil, ustedes deben darse cuenta la diligencia, la disponibilidad, la obediencia inmediata que hubo en la vida de Abraham. Les leí el verso 2. Pero antes de que el Señor le diga algo a Abraham, en el verso 1, Abraham se levanta y le dice a Dios, heme aquí, ¿qué necesitas?
Y luego de que el Señor le da las instrucciones de lo que tiene que hacer, que le dice que camino de 3 días y en el monte de Dios y todo esto, dice la escritura, y si uno hace el estudio correspondiente geográfico, uno se va a dar cuenta que caminó durante unos 70 kilómetros. Ahora, caminar 70 kilómetros era mucho tiempo y era un gran espacio. 3 días. Era tiempo suficiente para que él hubiese reflexionado en lo que implicaba tal sacrificio. Pero ¿por qué exactamente Abraham está ubicado a 3 días del lugar donde tiene que sacrificar? Porque el Señor no le dice a Abraham, sacrifícamelo aquí, sino le dice, sacrifícamelo en cierto lugar. Esos 3 días son claves para compararlo con Cristo. Y Abraham llegó al lugar que Dios le había indicado. Se cree que Moriah es en un sentido genérico referente a las montañas de Jerusalén. Moriah reaparece solamente en Segunda de Crónicas 3:1, donde se identifica con la colina del mismo nombre como el lugar en que Dios detuvo la plaga de Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan cuando el rey David lastimosamente hace un censo? Dice la Biblia que movido por Satanás hace un censo. Y el Señor le pone 3 castigos a David, que escoja uno para ser castigado porque ha incurrido en un grave pecado al querer contar el pueblo y apoyar su confianza más en los hombres de guerra que en Dios. Y pues finalmente el castigo que viene es que va a venir una plaga y durante 3 días va a matar a todo el mundo. Y es donde él viene con, mejor dicho, él dice la escritura, ojalá puedan leer en Segunda de Crónicas, dice en la escritura que el rey David mira hacia el campo donde está toda la gente enferma muriendo, y a él se le abren los ojos espirituales y ve a un ángel, que es el ángel que está repartiendo el juicio de Dios, cayendo sobre el pueblo. Y dice que cuando él ve eso, cae en sus rodillas y le clama a Dios y le dice, por favor, detén lo que está sucediendo. Fui yo el que pecó, no fueron ellos, fui yo el que pecó. A eso se está refiriendo este comentario, a ese pasaje. Ese es el monte Moriah. Se cree que ahí fue donde sucedió esto. Y también fue sobre el cual se edificó el templo durante el reinado de Salomón, donde estuvo ubicado el arca del pacto. Porque de hecho en ese lugar donde se detuvo el juicio de Dios fue donde hicieron el templo. Entonces eso tiene mucho que ver. En términos del Nuevo Testamento, está situado en las inmediaciones del Monte de la Calavera, nombre que bien pudo habérsele dado a una ligera elevación con la forma de la parte superior de un cráneo en el que fue crucificado nuestro Señor Jesús. Miren que eso no son cosas que suceden a priori o al azar. El Señor todo lo tiene bien hilado. El monte de Moriah se extiende hacia el norte de Jerusalén, cerca de sus murallas, pero fueron del recinto de la ciudad, donde tuvieron lugar muchas ejecuciones en los tiempos del Nuevo Testamento, por lo que es muy posible que Jesús muriera en el mismo monte Moriah, cumpliéndose de esa manera en Cristo la tipología del sacrificio de Isaac. Cuando uno lee la escritura y uno empieza a investigar y a tomarse el tiempo, miren, Dios no hace nada por casualidad. Si ay, le pegué aquí, no. Todo es con una intención. Y por eso yo les decía ayer en clase de teología que me hacían una pregunta de tipología bíblica. La misma escritura nos deja hacer las comparaciones de la tipología. La tipología yo no me la invento. La tipología yo no digo es que a mí me parece que tal es tal, no. De la misma escritura emerge la tipología y por eso tomamos el tiempo de explicarles y decirles por qué Isaac en ciertas facetas de su vida puede compararse con Cristo, porque la misma escritura nos lo deja ver. Entonces, y eso fue una salvedad que hice cuando comenzamos el curso, ya hace 5 semanas, y donde les hablaba a ustedes de por qué se podía permitir exegéticamente hacer una tipología, porque la tipología emerge de las escrituras, no del ojo del lector donde dice, a mí me parece que este se parece a tal. Hay mucha gente que ha hecho tipología y hay mucha gente que ha hecho tipología muy mal, porque lo hace es desde su objetividad, que llega a ser muy subjetividad, y no desde el texto bíblico donde uno dice, oye, mira, acá y acá.
Entonces hay que tener eso en cuenta. Isaac nos permite hacer estas comparaciones de manera maravillosa. Y vamos a ver 3 puntos concernientes a ese sacrificio especial. En primera instancia, Isaac fue presentado a Dios como una ofrenda. Es evidente que la orden dada por Dios a Abraham de ofrecer a su hijo en sacrificio suponía un conflicto entre la obediencia y la esperanza, porque en este caso la víctima era un ser humano y esta era algo único de parte de Dios. En ningún otro lugar la escritura habla de sacrificios humanos y me gustaría que alguien me ayudara a leer Levítico capítulo 18, verso 21. Me gustaría que alguien me ayudara a leer Levítico 18, verso 21. Y mientras tanto otro, búsquese Génesis 22. Es que hablar de este tema sin leer Génesis 22 de pronto perderíamos de vista muchas cosas. Entonces, si alguien tiene Levítico 18, 21, les agradecería. Acá estoy en Levítico 18:21 en versión Reina Valera. ¿Qué dice? Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Miren que yo en varias oportunidades en las predicaciones de los domingos he hablado de Moloc y de pasar a los hijos por fuego. Dios en su propia ley, más adelante, porque esto fue en tiempos de Moisés, Él va a escribir y va a dejar claro que Él no está de acuerdo con los sacrificios humanos y que no le va a pedir a nadie hacer sacrificios humanos. Entonces la petición del Señor, de nuestro Dios, es atípica porque lo que quiere hacer es precisamente simbolizar, y vamos a ver más adelante, simbolizar algo que es la sustitución, porque finalmente Isaac, ustedes conocen el final de la historia, no va a ser sacrificado, pero es que ese final de la historia no lo sabía Abraham. Entonces Abraham va caminando 3 días y va con la idea clara de que va a sacrificar a su hijo. No debe haber sido para nada fácil para él. Ahora, ¿quién tiene Génesis 22? Me gustaría que pudiésemos leerlo desde el verso 1 en adelante y le hagamos. Yo lo tengo. A Dios ver, ordena a Abraham que sacrifique a Sara. Desde el versículo 1, ¿sí? sí, dale, dale. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoramos y volveremos a vosotros. Miren, escuchen esa parte. Esa parte es impresionante de parte de Abraham, el hombre que se ríe una vez que el Señor le dice que va a tener un hijo y él por estarse fijando en su cuerpo o en el de su esposa, duda. Ese hombre le está diciendo a sus siervos, esperen aquí, no suban con nosotros al monte, es algo que tenemos que hacer solos, pero iremos, adoraremos, ¿y qué dice? Y volveremos. A vosotros. O sea, Abraham tenía una seguridad en su corazón que de alguna manera, aunque él cumpliera la voluntad de Dios, Dios también le había prometido a él que levantaría una descendencia de Isaac. Isaac no podía permanecer muerto, entonces Abraham por primera vez cree ¿en qué concepto? Por primera vez cree en el concepto de la resurrección. Eso es impresionante. Ahora dice que toma la leña Isaac, habla de camino de 3 días, dice que suben al monte. Mejor dicho, esto tiene cosas maravillosas. Continúa tenía que hacer ese alto en el camino, pero continúa. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y dijo, se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hasta ahí. Cuando llegaron al... No, hasta ahí.
Entonces vamos a empezar a ver por partes. El padre presenta a su hijo en holocausto. Ahora, holocausto es una ofrenda que del todo se quema. O sea, toda es para Dios. El holocausto en ninguna manera se saca una parte para que la persona que ofrece el sacrificio, hablando de corderos, ¿no? No hablando de sacrificios humanos que finalmente nunca sucedieron. Nunca de parte de Dios sucedió un sacrificio humano. Entonces, hablando de la ofrenda que se iban a presentar más adelante, la ofrenda que se iba a presentar según el sacerdocio levítico, hay una ofrenda donde se quemaba una parte para Dios y otra parte se cogía, o sea, se dejaba para comer el sacerdote y otra para comer la persona que sacrificaba o la que presentaba el cordero. Pero cuando había un sacrificio de holocausto era que era una ofrenda del todo quemada, era solo para Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo. El Señor le estaba pidiendo a Abraham, a su hijo, que se lo entregara sin reservas, todo. La ofrenda de Isaac era un cuadro profético de la muerte de Cristo, su entrega total. El hijo, y esto que les voy a leer me parece impresionante, porque acaba de leer Connie que el hijo lleva sobre sí la leña para el sacrificio, lo que inevitablemente nosotros vamos a comparar y está registrado en Juan capítulo 19, verso 17, cuando dice que Jesús cargaba su cruz. Pero también la escritura dice puntualmente que el fuego y el cuchillo estaban en manos del Padre, en el versículo 7. Porque se iba a presentar una ofrenda sobre la cual iba a caer la ira de Dios, comparando a Jesús y al Padre con Isaac y Abraham. Mientras Isaac llevaba la leña, mientras Cristo llevaba la cruz, el Padre Abraham llevaba fuego y cuchillo, que son representaciones de la ira de Dios que iba a caer en este caso ya no sobre Isaac, sino sobre un cordero sustituto. Cordero sustituto que simbolizaba ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sobre el cual sí cayó la ira de Dios y la calmó. Asimismo, la víctima y el oferente, o sea, la persona que está ofreciendo el holocausto, caminaban ambos juntos, dice el versículo 8, que fue lo último que leyó Connie. Esto también trae a nuestra mente la profecía que se expresa en Isaías 53, del 7 al 10. Y el hecho apuntaba al Calvario. Si alguien me ayuda con Isaías 53, del verso 7 al verso 10, para que ustedes puedan comprender a qué nos referimos, sería maravilloso. Isaías 53 es el pasaje donde el profeta mayor Isaías profetiza sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si alguien nos ayuda, sería formidable. Isaías capítulo 53, del verso 7 al verso 10. Angustia. Dale. Dale, Sergio, tranquilo. Ya. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. No sé ustedes, pero cuando se lee Isaías 53 hay una cosa muy tremenda, o sea, como el Señor con tan detalle describe el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Lo tremendo del asunto
es que el Padre y el Hijo están presentes en Calvario. Ambos están juntos, cada uno realizando un papel. Entonces yo les digo que esta comparación de esa tipología de Isaac y Abraham con el Padre y el Hijo, hablando de Dios, es maravillosa. O sea, no sé ustedes, pero esto es un privilegio poder hablar y meditar de estas cosas. Ahora, eso es Isaac, pero hablemos de Cristo. Cristo fue presentado a Dios en ofrenda por el pecado. El mismo verbo que dice que no escatimó, que no se rehusó, en Romanos es usado en la Septuaginta para hablar lo que dice en Génesis 22, que con la misma humildad que iba Isaac con su padre, Isaac le dice a su papá, veo la leña, veo el fuego, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Y el padre le dice, Abraham le dice, Dios se proveerá de sacrificio, pero inmediatamente lo amarra y lo pone en el altar. Y como de manera callada y voluntaria, Isaac lo permite. No se levanta, no se rebeldiza, es un acto voluntario. Muchos de nosotros nos hacemos un cuadro de un Isaac de 5 o 6 años, pero se cree que Isaac era un poco más grande. O sea, se dice que él llevaba la leña y la leña era pesada, era un jovencito. Y entonces esto es impresionante cómo Isaac voluntariamente accede, confía plenamente en su padre, una confianza total. Entonces en el sacrificio de Cristo se destacan 2 aspectos importantes. Cristo fue dado por Dios, pero también Cristo se ofreció a sí mismo en el altar del Calvario a fin de cumplir la voluntad del Padre. Sí, es un sacrificio que fue dado por Dios, pero a la vez el sacrificio, la ofrenda, se entregó voluntariamente. Es lo que acaba de leer Sergio en Isaías 53. Enmudeció, dice Isaías. Notemos las palabras que pronunciaron el Señor Jesús desde la cruz, apropiándose para sí de la oración del Salmo 22. En el Salmo 22 el Señor toma el Salmo 22 y es donde clama Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y según aparecen registradas en Mateo 27, 46, presentan algunos detalles interesantes. Ese Dios mío, significa que aunque estaba rota la relación en cuanto a que como el Señor nos estaba representando como pecadores y Dios no tiene comunión con el pecado, aunque Jesús nos está representando es legalmente, no que Él sea pecador, no que Él esté contaminado, porque en ninguna manera Jesús se relacionó con el pecado no es algo ontológico, no es una sustancia que se mete en la sangre, no es algo que mancha, que hay gente que piensa que lo malo de nosotros salió de nosotros y se le metió a Jesús. No, el Señor nos representó legalmente. Lo culpables que éramos nosotros, ahora Él llevó esa culpa de manera legal, a eso se refiere. Pues legalmente también Dios lo rechaza porque Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y aunque no lo llama Padre, todavía sigue siendo su Dios. Su confianza en Dios se mantiene porque Él está clamando a Dios. Finalmente está diciéndole, no Padre, pero le está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, si él, aunque la oración dice, ¿por qué me has abandonado? El hecho de que Él esté orando sabe que Dios está presente y le está escuchando. Alguien me podría decir, ¿y esto no es una contradicción? Si le abandonó, entonces ¿por qué le habla y supuestamente lo escucha? Pues escúchenme bien, haríamos bien un paralelo con Abraham e Isaac para entender eso. En Moría, Abraham seguía siendo el padre de Isaac y Isaac seguía siendo su hijo y se mantuvo sumiso a él cuando fue atado sobre el altar del sacrificio. Seguía siendo su padre, pero estaba empuñando el cuchillo. Seguía siendo su padre, pero estaba a punto de prender el fuego. Seguía siendo su padre, pero su padre iba a obedecer a Dios. Así como Cristo también permaneció humilde, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Cuando el Señor dice, ¿por qué me has abandonado? Literalmente está diciendo, ¿para qué me dejaste desamparado? Y para entender más o menos de esto me gustaría citar a Francisco La Cueva, que da una interpretación maravillosa de este pasaje. Él dice,
el verbo está aurístico, indicando que la acción ya pasó. No se trata de un abandono físico, estamos hablando de cómo oró el Señor, ya que se refiere Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese verbo lo que está indicando es que la acción ya pasó. Y no se trata de un abandono físico, sino del desamparo moral. Dios el Padre sigue allí presente. Está allí, está escuchando la oración que hace Jesús, pero le ha vuelto la cara al otro lado a Jesucristo. O sea, está allí Dios, pero voltea su cara para otro lado. Eso es por qué me has abandonado. El Padre no ha podido marcharse del Gólgota porque está en todas partes. O sea, Dios, no hay un lugar donde Dios no esté, es la omnisciencia de Dios. Sería en contraposición decir que Dios lo abandonó y Él no está ahí. No, Él está ahí, pero le ha vuelto la cara al otro lado a Jesucristo. Dios estaba con Cristo en el Gólgota, así como Abraham estaba con Isaac en Moriah, y no dejó de ser su padre ni nada de esto, pero estaba en un momento donde estaba dispuesto a sacrificarlo. Ahora, lo maravilloso de Abraham e Isaac es que el ángel de Jehová detuvo la mano de Abraham. No hubo lugar para que fuese sacrificado Isaac porque había un cordero. O sea, Abraham en ese momento entendió la sustitución, pero el sustituto era Cristo. Y en el Calvario no iba a llegar alguien a decir, alto ahí. Ese cordero sí iba a ser sacrificado e inexorablemente lo fue. Isaac fue levantado de la muerte de manera figurada, según Génesis 22:5, que lo leíamos ahorita, donde dice, iremos, adoraremos y volveremos, que fue la explicación que les acabo de dar, de cómo él empieza a confesar que de alguna manera tiene que retornar con su hijo porque en él reposan las promesas. En la mente de Abraham, Isaac estuvo como muerto por 3 días. Él tuvo que hacer la terapia mental de aceptar de que iba a morir Isaac, de que él lo iba a sacrificar. Es que es algo muy fuerte, mis hermanos. O sea, los que son padres lo saben. O sea, es algo muy fuerte. El hacerse la idea para poder tomar el cuchillo, prender el fuego y usarlo en el corazón de su hijo. Ahora, cuando se aparece el ángel y le dice detente, porque es que la única manera de que Abraham se detenga es que el mismo Dios le diga detente. Por eso se le aparece no cualquier ángel, sino se le aparece el ángel de Jehová, Dios mismo, diciéndole detente. En ese momento cuando lo detiene y su hijo le es retornado y en lugar de él es sacrificado un cordero que está enredadito, en ese momento fue devuelto a su padre como una resurrección en sentido figurado. Es así pues como Isaac fue resucitado en figura. Ustedes imagínense el descanso de su padre. Y no solamente el descanso de que viva, porque él pudo haber dicho, no, yo no mato a mi hijo. Y a pesar de mi desobediencia a Dios, él quedó vivo. La alegría era doble de Abraham. Porque sí, su hijo continuaba con vida, pero es que él obedeció al Padre, él obedeció a Dios. Y en medio de su obediencia vio glorificada la respuesta de Dios y un sustituto que tomó el lugar de su hijo. Ahora, en el caso de nuestro Señor Jesucristo fue levantado realmente entre los muertos. Jesucristo es el gran antitipo de todas las tipologías que prefiguraban proféticamente en el Antiguo Testamento acerca de él y que le señalaban como el Mesías prometido de Israel. Y el Mesías prometido de Israel vencería la muerte. Dice la Escritura desde Génesis capítulo 3, verso 15, que él le pisará la cabeza a la serpiente y acabaría con su obra. ¿Cuál es la obra de la serpiente antigua? ¿Cuál es la obra del diablo? Que a través del pecado hizo que la muerte entrara en el ser humano. Y como tal, cumplió en su totalidad este tipo personificado en Isaac, como muriendo, sufriendo el castigo de Dios por nosotros y siendo finalmente restituido al Padre mediante una auténtica resurrección al tercer día de su muerte.